¿Qué aspectos hay que considerar para mantener una estructura de inversión en el extranjero? En términos generales, hay dos grandes maneras de invertir en el extranjero. La primera es de manera directa bajo mi propio nombre y la segunda es a través de un vehículo o figura a través del cual voy a mantener una inversión, llámese cuenta de banco, llámese inversión inmobiliaria o de cualquier otro tipo. En esta segunda opción existen diversos tipos de vehículos, como lo son fideicomisos, trusts extranjeros, compañías offshore, llámese compañía en paraíso fiscal, compañías transparentes como aquellas americanas, por ejemplo una LLC, una Limited Liability Company, entre otros vehículos. 4 son las principales consideraciones cuando tienes una inversión offshore. La primera y la más importante de todas, hay que pagar el impuesto sobre la renta por aquellos rendimientos que yo obtenga, ya sea de manera directa o a través de los vehículos de inversión, en la mayoría de los casos, en México. Es decir, cualquier rendimiento que obtenga a través de mi vehículo o de manera personal, intereses, dividendos, ganancias de capital o rentas inmobiliarias, por poner un ejemplo, hay que reconocerlos bajo la ley mexicana como un ingreso acumulable. La segunda consideración es estar conscientes que hoy en día existen los famosos acuerdos automáticos de intercambio de información fiscal. Y en general hay dos clases de acuerdos en todo el mundo. El primero es el FATCA, que es el acuerdo México-Estados Unidos y es el acuerdo que revela, por ejemplo, yo con una inversión en directo en los Estados Unidos, mi nombre va a aparecer cada año, se va a estar reportando hacia la autoridad fiscal mexicana, digamos, mi cuenta bancaria y los intereses que yo gané o que generé a través de la misma, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Y dos, está el Common Reporting Standard o CRS, que este es de la OCDE y aplica en la mayoría de los países del mundo, entre ellos México. Este último reporta es un poquito más duro que el FATCA porque este reporta tanto montos, saldos de la inversión, intereses ganados, como estructura interpuesta. Es decir, si yo invertí a través de un fideicomiso, una compañía o como quieras llamarle al vehículo patrimonial o vehículos patrimoniales a través de los cuales invertí, todo esto se revela también a la autoridad fiscal mexicana año con año. Por eso, en videos pasados yo decía que eso del secreto fiscal, bancario y demás que antes en la vieja usanza se usaba, valga la redundancia, ya no aplica. La tercera consideración viene cuando uno tiene una estructura patrimonial, es decir, no de manera directa. ¿Y en qué consiste? En que yo como mexicano o residente fiscal en México tengo la obligación de reportar en mi propio país a la autoridad fiscal información sobre los vehículos a través de los cuales estoy invirtiendo. Esta es la famosa declaración informativa que año con año debo hacer a la autoridad fiscal. Cuarta consideración es muy importante y es que en la mayoría de los países de la OCDE y en Estados Unidos existen los famosos y denominados impuestos sobre herencia y donaciones. ¿En qué consiste? En que si yo como extranjero, y pongo el ejemplo de Estados Unidos, tengo de manera personal y directa alguna inversión en dicho país, llámese un departamento, llámese una cuenta de banco, en la mayoría de los casos, si yo fallezco o dono el patrimonio, entonces el propio patrimonio va a estar sujeto a la tasa del 40% federal por haber hecho estos actos, por haberme muerto o por haber donado. Y entonces, digamos que hay una pequeña exención de $60,000 que le aplica a los patrimonios, y para patrimonios muy grandes pues esto no es nada, así que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Hay maneras de estructurar para evitarlo? Por supuesto. Un ejemplo muy sencillo es interponer alguna compañía con personalidad jurídica o sin ella, pero cumpliendo ciertos requisitos, como dueña del patrimonio. Y por último, existen otros tipos de impuestos que también nos podrían aplicar. Un ejemplo sencillo de ello es una persona que tenga propiedades en Estados Unidos inmobiliarias puede estar sujeto a ciertos impuestos por la venta de los mismos y por ser un extranjero para esos efectos. Por eso, cuando uno saca patrimonio hacia el extranjero, hay que estar bien asesorados. En Memeo Tax and Business Advisory tenemos oficinas tanto en México como en los Estados Unidos que nos permiten realizar una planeación patrimonial adecuada para tus necesidades. Y tenemos alianzas en prácticamente todos los países del mundo que nos permiten también contar con mayores herramientas para llegar a un buen puerto en la planeación patrimonial. Si tienes cualquier tipo de pregunta, no dudes en buscarnos. Mi nombre es Víctor Maldonado y estamos para servirte.